Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Feeds. Capítulo 52. Hedonismo. Douglas se detuvo en el parqueadero al lado de la casa. La entrada de la casa estaba cubierta de hermosas clemátides que Eleanor había sembrado años atrás para darle privacidad. El actor se despidió de Douglas y le dijo que tomara un coche. Él llevaría más tarde a Candy. El silencio del barrio era absoluto, y aunque la casa no era adosada, Terry abrió la puerta silenciosamente. No hablaron mucho al cruzar el umbral. Candy sintió que la casa aún no tenía alma, pero de seguro, después de esa noche, sería su hogar. Al entrar, la luz era escasa y Terry encendió las luces del vestíbulo y la sala de estar. Ella se detuvo un poco más allá del umbral y observó el enorme ramo de narcisos que posaba sobre una mesa en el vestíbulo. Me alegra que decidieras venir hoy mismo. Me había resignado a dártelas mañana. Son para ti, dijo el actor. Es bellísimo. Me alegro que te guste, añadió él, quien la observaba bajo el destello de la luz cálida. Candy avanzó lentamente por el primer piso, entrando a todas las habitaciones. El sonido que emitía el piso de roble con sus pasos le pareció adorable. Parecía que la casa le estuviera dando la bienvenida. Ese era el inicio de su vida en pareja. Ella no abrió las ventanas, ni corrió las persianas. Quería que la casa estuviera hermética, guardada, como un secreto. Terry fue hasta la cocina a hacer el té. No era la primera vez que lo hacía, al contrario, era él quien siempre lo preparaba. Y sin embargo, esta vez hubo algo distinto. Sentía que Candy estaba ansiosa. Se sentaron en su nuevo sofá a descansar un poco y para tomar la bebida. Creo que ver el lago Michigan me relaja. Es tan hermoso. Gracias, dijo Candy conmovida. Terry había encargado a un pintor amigo suyo 3 cuadros, 2 del lago Lomond en Escocia y otro del lago Michigan. Los del lago escocés estaban en el cuarto principal y el del lago que ella había visitado toda su vida en La Porte, en la sala de estar. Candy empezó a hablar de lo impactada que estaba con el final de la ópera y de cómo había llorado en el tercer acto. Terry estaba feliz de escucharla. Hacía más de un mes que no compartían tiempo de esa manera. Mientras ella hablaba, él le quitó los zapatos para que pudiera subir las piernas al sofá y le hizo un masaje sutil en las pantorrillas. Desde que la vio esa noche, Terry pensó que se veía hermosa y enigmática. Tenía un aire atemporal. No podía apartar la mirada de sus hombros y sus senos lo atraían y seducían. Se acercó a su cuello y le dio pequeños besos. Notó que los diminutos vellos de su piel se alzaron como un campo de trigo con el viento. La giró para que quedara sentada sobre él. El vestido se le había levantado hasta la cadera y eso permitió que él pudiera ver sus medias negras de liguero. Era la primera vez que las usaba. La visión de las cintas y el encaje en su muslo enloqueció al actor, quien empezó a besarla apasionadamente mientras acariciaba sus piernas, trayéndola hacia él.
Ella llevaba varios días deseando volver a estar de esa forma con él. Con el movimiento, la ropa interior de ella se había corrido. Era la primera vez que le sucedía, porque nunca había usado un brief, un panty corto de seda y encaje, que le daba justo al terminar la cadera. Terry había palpado la pequeña prenda y se moría por verla, así que poco a poco fue subiendo más su vestido, hasta que tuvo la visión de la prenda de seda y encaje transparente negro, que hacían ver aún más blanca su piel. El actor desplazó los dedos por su entrepierna y la sintió mojada. Era tan intensa la erección que empezó a sentir dolor. Ella notó el sufrimiento corporal en su rostro. Me quiero quedar contigo esta noche, aquí, en nuestro cuarto. Él se quedó mirándola fijamente, como si no entendiera lo que ella le acababa de decir. Tan pronto como fue consciente de la petición, la tomó suavemente. ¿Estás segura? Sí. Terry la miró y arqueó su ceja. Ella le regaló una sonrisa traviesa. Tendré que inventar un nuevo tipo de templanza para quedarme contigo, sin hacerte el amor, dijo el actor. No tienes que inventar nada, porque quiero que lo hagas. Terry se quedó en silencio, mientras comprobaba la determinación de ella en su mirada. Notó que estaba un poco ansiosa. Se acercó y la levantó en sus brazos para subir con ella las escaleras que daban al segundo piso, donde se encontraba el cuarto matrimonial. El actor se dirigió al cuarto con ella en brazos, abrió la puerta con una mano y la llevó cerca de la cama. La bajó suavemente para que quedaran frente a frente. Candy pensaba que sabía lo que iba a ocurrir. Había leído lo suficiente, oído lo suficiente, y sin embargo, la invadía un sentimiento extraño, una especie de devoción por lo que iba a conocer. Terry había anhelado con locura ese momento, pero temía que al tocar su piel, ella pudiera leer en sus caricias lo que había intentado ocultar desde el día que la conoció, que ella lo hacía sentir muy vulnerable. La atrajo hacia su cuerpo, la abrazó y la miró fijamente. Ella le sonrió y él empezó a besarla suavemente. No hablaron. Nota: este capítulo tiene contenido sensible para esta plataforma. Los capítulos completos estarán disponibles en nuestra página de Facebook. Nota de la autora: si este tipo de lenguaje no te gusta, puedes seguir en el capítulo 54 sin que la historia se vea afectada. Gracias por su atención y continuamos. Capítulo 53. Feroz. Ese domingo, Terry le pidió a Douglas que les llevara algo de comer. Así que sobre el mediodía, la pareja bajó a la cocina y en el comedor encontraron unos sándwiches. Terry preparó algo de té para acompañar el desayuno. Estaban hambrientos. Después de comer, la pareja se desplazó hasta la sala de estar y mientras el actor ejecutó algunas piezas en el piano, Candy empezó a leer en voz alta Inglaterra mía, de David Lawrence. Estaba trabajando al borde de los campos comunes, más allá del arroyo que corría en la depresión al fondo del jardín. Así estuvieron cerca de una hora, hasta que el actor le pidió que lo acompañara en el piano. Ella se sentó a su lado y ambos tocaron la melodía de Mozart, la única que Candy sabía. Terry se le acercaba a ratos y le robaba un beso.
Siempre quise hacer eso en nuestras clases de piano en Escocia, dijo el actor mientras seguía tocando. ¿Besarme? Sí, besarte. De hecho, también fantaseaba con hacerte el amor. Terry, estás exagerando. Éramos unos chicos. Tenía casi 17 años. ¿Sabes qué le hacen las hormonas y la testosterona a un joven de esa edad? ¿Lo mismo que te hace ahora? Exactamente. Ante la falta de ropa, la joven se había puesto la camisa de él y Terry se había puesto solo su ropa interior. El actor dejó que ella tocara sola el piano. Cuando recobraron el sosiego, Terry la llevó en sus brazos hasta el sofá de la biblioteca. No te vayas aún. Quédate conmigo un par de días más. ¿Un par de días? Los ensayos de la obra, la fundación, la señorita Elizabeth. Le dije que volvería esta noche. Perdí la cuenta de los años en que no he faltado a un ensayo. Además, soy el único que se sabe todo el libreto. Robert no me negará un permiso. Bianca te puede cubrir en la fundación y puedes llamar a la señorita Elizabeth. ¿Y qué le digo? Comienza por decirme qué le dijiste ayer, dijo el actor, sonriendo. Candy se mordió el labio inferior al pensar en la conversación que había tenido con la señorita Elizabeth. Bueno, ella sabe que yo ya no quería esperar hasta la boda. Yo tampoco. Quédate. Podemos decirle a Douglas que nos traiga algo de ropa y comida. Candy llamó a la señorita Elizabeth esa tarde para informarle que no regresaría sino hasta el martes en la noche. Al escucharla, la doctora se rió, cómplice, y le dijo que ya estaba preparada para eso. Terry le pidió a Douglas que le llevara la cena del restaurante italiano que tanto disfrutaban con Candy. Su secretario también le llevó artículos de aseo y algo de ropa. Esa noche, la pareja decidió tomar un baño de burbujas. Solo jugaron con el agua y se besaron tranquilamente y hablaron del tiempo que estuvieron separados. ¿Cómo fue tu vida durante la pandemia? Temí por ti en ese periodo. Había mucho trabajo. Corría con los enfermos del aporte a Chicago. El escenario era aterrador. Yo también temí por tu vida, dijo Candy. Se sorprendió al saber que él se había preocupado por ella durante ese tiempo. No quiso decirle que ella también había pensado en Susana. Afortunadamente en el hogar no murió nadie. Susana enfermó a causa del virus. Las complicaciones que tuvo por la gripe fueron la causa de su muerte. Candy se quedó callada. Él no le había contado nada acerca de ella. Planeé ir a Chicago durante ese periodo. Anhelaba verte y verificar que estabas bien. Iba a viajar con el padre Joseph en el auto, porque no había servicio de trenes. Continuó el actor. ¿Hablas en serio? Sí. Quería al menos corroborar que estabas bien. Al final fue el padre Joseph quien viajó y te vio sana y salva. ¿Cómo? Me debía un favor, así que le di las indicaciones del hogar de Pony, y él fue hasta allá. Al llegar al aporte, preguntó por la enfermera Arley, y le dijeron que estabas en la clínica, así que pudo verte. Viajó sin sotana, para no llamar la atención. Yo no pude viajar porque también enfermé. Terry. No se hizo público, solo lo supo la madre de Susana.
Me enfermé 2 meses después de que enfermara Susana. No me hospitalicé, me asistió un médico particular. ¿Y Susana lo supo? No, ella estaba muy enferma. Candy contuvo sus lágrimas ante el dolor que le produjo la idea de que él hubiera podido morir solo en la pandemia. Me hubiera gustado cuidarte. No me habría separado de ti ni un solo momento. Estamos vivos, Terry, tú y yo, dijo y lo abrazó fuertemente. Cuando salieron de la tina, Candy se puso un camisón de seda y encaje rosa que le había enviado la señorita Elizabeth con Douglas en una pequeña maleta, acompañado de otras prendas. Después de la cena, los dos estaban exhaustos y durmieron profundamente. Candy despertó a la madrugada para ir al baño y cuando regresó él estaba despierto. La empezó a besar con ternura, todavía somnoliento. En los siguientes 2 días, la pareja comió y durmió a deshoras. Se consagraron a la pasión en todos los rincones de su hogar. El martes en la tarde, dormían en la alfombra de la sala de estar. El actor fue el primero en despertar. Había empezado a creer que su cerebro no le permitía dormir mucho cuando estaba al lado de ella, solo para tener el privilegio de verla dormir. Su figura solo le producía pensamientos lascivos. Estas fantasías lo habían acompañado desde el colegio, pese a que la joven solo tenía 15 años y en ese momento era más pequeña. Ya era una chica robusta. La visión de ese cuerpo femenino, adolescente y pristino, en medio de los árboles, lo perturbó por mucho tiempo. Terry había tenido su primera vez a los 15 años, con una joven de la realeza inglesa. Ella era casada y estaba de visita en Londres, en la villa del duque de Granchester. Una noche se le metió al cuarto, tomándolo por sorpresa. La joven lo sedujo y él respondió. Nunca más la volvió a ver. Fue una experiencia placentera, pero extraña. Los años siguientes tuvo contadas aventuras de una noche. Nada excepcional. Después vino Joss. Durante la semana que compartieron, ella fue paciente y sabia. Tuvieron sexo sin lujuria y muchas conversaciones. Ella le hablaba de su cuerpo, de los puntos de placer en una mujer y cómo hacerlos detonar. Él escuchó y aprendió. Con los años y a medida que descubría su propia sexualidad, el recuerdo de Candy tomó un sentido erótico para él. La química que había sentido con ella, incluso cuando discutían, lo hacía desear ser su amante. Cuando la recordaba en medio de sus fantasías, sentía celos del hombre que pudiera poseerla. Siempre pensó que una chica como ella no estaría mucho tiempo sola y odiaba la idea de que alguien disfrutara su sexualidad. La atracción que él experimentaba con Candy era inclasificable. No era racional o lógica. Simplemente estaba ahí y lo atrapaba de manera feroz. En los últimos 2 meses había deseado hacerle el amor cada instante. Ahora, en solo 3 días, ella se había convertido en un amante ardiente. Se sintió aliviado de no tener que sentir celos por su pasado. La sola idea de que ella hubiera podido tener ese tipo de conexión con alguien diferente a él lo perturbaba. Era consciente de su egoísmo. Sin embargo, nunca había experimentado eso con alguien más. No entendía muy bien lo que estaba sucediendo.
porque cuando había tenido esas aventuras, después del orgasmo no quedaba nada, ninguna emoción, ningún sentimiento, solo la desconexión. Ahora, por alguna razón, después de hacer el amor con Candy, su deseo solo se incrementaba. Quería seguir sintiendo su piel, verla sonreír, escuchar sus historias, tenerla en sus brazos siempre. Continuará.